mundo pueden permitir un caso Guaidó 2.0, El País en Cali, hoy su editorial, también es sobre lo que está sucediendo en las playas. SOS por Juan Chaco, el calentamiento global no es lo único que explica la acelerada pérdida de las playas, y el diario económico más importante del país, La República, hoy Chancay lanza ofensiva por empresarios colombianos, en entrevista a Carlos Tejada, presidente de Puerto Chancay, y su editorial, ¿por qué cerrar TikTok y no Instagram o X? Santiago, gracias. 5:59, una breve pausa. Vamos con el himno nacional y regresamos con toda la información al estilo de la mejor mesa de la radio en Colombia, la FM de RCN. Nunca compartas tus datos bancarios por ningún medio. Bancolombia. Cuida tus datos como cuidas tu mejor secreto. Aprende a proteger tu bolsillo en la Casa de la Plata de Bancolombia. Nunca compartas tus datos, claves, números de tarjeta, códigos de seguridad ni fechas de vencimiento por ningún medio. Entra ya a www.bancolombia.com/la Casa de la Plata. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. De la mañana, 1 minuto, la hora en Colombia. 11 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Hoy es lunes 9 de diciembre del 2024. Aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Tras conocerse la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, el presidente colombiano Gustavo Petro ha publicado un extenso mensaje en la red social X, un análisis en el que reflexiona sobre implicaciones de este hecho para Oriente Medio y el panorama geopolítico global. Celebraciones de Noche de Velitas en Bogotá dejan un saldo preocupante. Hasta ahora se acumulan ya 32 casos de personas lesionadas por el uso de pólvora. 6:02 minutos. Todas las noticias en la FM de RCN. Está pasando ahora en la FM de RCN. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión y es un gusto hacer contacto con Juan Eduardo Jaramillo, con Maritza Aristizábal, nuestros compañeros del canal RCN de Noticias. RCN. 3 grandes temas serán principales hoy en la agenda noticiosa. El primero, el cierre del Congreso, de las sesiones ordinarias del Congreso. Quedan 5 días, hay cerca de 300 proyectos y se están jugando su supervivencia 3 reformas principales: la reforma laboral, la reforma a la salud y una pretendida reforma tributaria para ponerles más impuestos a los colombianos. 2, sigue la polémica por esa declaración delirante de unos miembros de un comité de Naciones Unidas que decía que había 20.000 muertos en algún hangar en el aeropuerto El Dorado. Respondieron desde Naciones Unidas, pero quedaron más y nuevas preguntas después de esa respuesta. Y 3, ¿qué va a pasar en la reanudación de la audiencia de Nicolás Petro? ¿Irá a juicio? Vamos a ver con nuestros corresponsales en Barranquilla qué está ocurriendo, pero también tenemos jugoso secreto de Darcy Quinn sobre este tema. Estos y todos los temas de la agenda nacional hoy en la FM de RCN. La FM de RCN, las noticias como son.
Incauca Life es la mezcla perfecta entre azúcar y stevia orgánica que rinde el doble porque utilizas solo la mitad en comparación con el azúcar normal. Y además realza el sabor natural de tus comidas y bebidas sin dejar sabor residual. Incauca. La FM de RCN con Juan Lozano y su mesa de trabajo transmitirán desde Cali. La FM de RCN, el espacio informativo que más crece en Colombia, estará este martes 10 de diciembre originando toda la información con el apoyo de Comeva. La FM de RCN, las noticias como son. Invita Comeva, 60 años impulsando visionarios. Viejo, estoy algo preocupado por mi hermana. Y eso, ella no acaba de casarse. Además, el matrimonio estuvo súper bonito, yo me acuerdo. Sí, lo que pasa es que yo la siento a ella como aburrida, vea. A veces ni siquiera nos contesta el teléfono y cuando vamos a ir a visitarla, nos evita y nos pide el favor de que no vayamos. ¿Será que algo está pasando con el esposo? Trate de hablar con ella, porque si es así, lo más importante es que se llene de valor y denuncie. Si estás viviendo una situación de violencia o conoces a alguien que sea víctima, llama ya a la línea de orientación para mujeres víctimas de violencia numeral 155. Un mensaje de RCN Social en contra de la violencia hacia mujeres y niñas. Todas las noticias en la FM de RCN. Las 6 de la mañana y 5 minutos, semana crucial en el Congreso de la República, semana crucial para la reforma a la salud, para la reforma pensional, para la reforma tributaria y para centenares de proyectos de origen parlamentario, la mayoría de ellos que están haciendo curso. Daniel Jerez, ¿qué está pasando esta semana en el Senado? Hola, don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo, la FM desde el Congreso de la República. Esta semana es clave porque esta semana se terminan oficialmente las sesiones ordinarias del Congreso de la República y por supuesto hay expectativa por la agenda legislativa que saldrá adelante en el transcurso de los próximos días. Te cuento, por ejemplo, que esta semana se tiene previsto muy importante, don Juan, que las comisiones económicas, tanto del Senado como de Cámara de Representantes, le den cristiana sepultura a la reforma tributaria, un proyecto del gobierno nacional que precisamente no cuajó, que no obtuvo las mayorías en medio de estas discusiones que se empezaron a hacer y no tuvo ningún ambiente favorable en el Congreso de la República, y el proyecto se hundiría por lo menos principalmente en la Comisión Tercera del Senado, en donde hay ya 11 votos confirmados en contra de este proyecto, 11 votos de 15 integrantes de la Comisión Tercera del Senado de la República. Eso por los lados de las comisiones económicas, pero también se espera, don Juan, que se avance en las comisiones primeras de Senado y Cámara y se logre el quórum necesario esta vez para adelantar la votación de la Ley de Jurisdicción Agraria. Se espera que entre hoy y mañana se adelante una nueva sesión y posiblemente la votación ya de este proyecto en primer debate para que pase a discusión de las plenarias del Senado. Daniel, en las últimas horas también en la comisión, señor. Daniel, escucho, don Juan. ¿Qué entiende usted por darle cristiana sepultura a la reforma tributaria? La gente se pregunta, ¿nos van a clavar con más impuestos o no? Hay funcionarios del gobierno que están diciendo que ya quemado el ministro Bonilla, quemado ese fusible, con el nuevo ministro, el gobierno con su timonel Juan Fernando Cristo, podría tratar de darle respiración artificial a esa reforma tributaria y podrían tratar de empujarla para ver si obtiene alguna aprobación y luego en extras terminarla. ¿Eso tendrá chance o usted cree que es esa cristiana sepultura inminente? Es muy difícil, don Juan, que tenga chance de revivir esta reforma tributaria. Está prácticamente hundida porque ya hay un pronunciamiento digamos, público de los congresistas y también de los partidos políticos en contra de este proyecto. De hecho, la semana pasada se conocieron comunicados oficiales del Partido Conservador, del Partido Liberal, también de integrantes del Partido de la U, que aseguraron que no van a respaldar este proyecto porque consideran que es inconveniente y en este momento no se le puede poner más impuestos a los colombianos. Y cuando me refiero a que va a haber cristiana sepultura, quiero decir que el proyecto se archivaría porque no están las mayorías en este momento, por lo menos en las comisiones económicas del Senado,
para que el proyecto pueda salir adelante. No cuaja este proyecto de reforma tributaria, así el ministro Bonilla haya renunciado a su cargo, don Juan. Y quedarían muy mal algunos senadores que han dicho que no la van a aprobar si a última hora dan una voltereta, aunque casos se han visto, y el ministro Cristo es experto en hacerle dar volteretas a quienes ya han comprometido su posición, pues sería muy, muy difícil que así ocurriera en esta oportunidad. Lo que vamos a escuchar también es, y quédese ahí en línea, ya le voy a preguntar, el consabido Festival del Pupitrazo. Anuncio que va a cerrarse. Aprueba la plenaria. Aprobado, sea presidente. El Festival del Pupitrazo en la FM de RCN. Y en el Festival del Pupitrazo, ¿qué viene? Eso normalmente empieza con leyes de honores y leyes de ese estilo. Sí, don Juan, en las últimas horas conocimos que por lo menos en la Comisión Segunda del Senado se aprobaron 4 leyes de honores, escuche muy bien, un proyecto para unirse a la conmemoración del Día Nacional de la Niñez y la Adolescencia Indígena. También se votó un proyecto de ley que reconoce a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare como una organización promotora y defensora de la paz. También un proyecto de ley mediante el cual la nación se asocia a la celebración de los más de 490 años del municipio de Mahatés, Bolívar, y un proyecto para enaltecer al primer colegio público de Colombia, que es el glorioso Colegio de Boyacá, don Juan. Esos son los proyectos de honores que se han aprobado en los últimos días en el Senado de la República, pero como hemos dicho durante todo este tiempo, hay alrededor de 160 proyectos pendientes de su votación tanto en las comisiones como en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Solamente en la plenaria del Senado hay más de 70 proyectos pendientes de que sean votados y muy seguramente muchos de ellos van a ser pupitrados, don Juan, porque ya lo importante, por lo menos en la plenaria del Senado, ya ha ido saliendo. Lo último fue el proyecto de regalías por más de 30,9 billones de pesos. 6:10 minutos. Alain Rodríguez en la Cámara. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Pues entramos en esta última semana del actual periodo legislativo, como ya lo decía Daniel, y el gobierno quiere cerrar aprobando varios proyectos importantes. Tal vez en la más prioritaria, la reforma de la salud en su segundo debate aquí en la Cámara de Representantes. El proyecto va a ser agendado este lunes en medio de polémica, y le digo polémica porque denuncian inicialmente desde la oposición, ya les voy a contar un poco más adelante, que quieren pupitrear esta iniciativa, y segundo, porque algunos congresistas, incluso bancadas como el Partido Liberal, han dicho que no van a respaldar esta propuesta. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, ha asegurado que el proyecto eventualmente va a ser incluido en sesiones extraordinarias para darle una discusión amplia y responderle así entonces a la oposición, que dicen que quieren sacar a la fuerza la iniciativa antes de finalizar el año 2024. 6:12 minutos de la mañana. Vamos a Barranquilla. Evelyn Barrios, e inmediatamente a continuación con los secretos de Darcy Quinn. ¿Qué ocurre hoy en el campo judicial en Barranquilla? Don Juan, muy buenos días, en vivo desde Barranquilla para la FM de RCN Radio. Es que desde este lunes hasta el próximo jueves 12 de diciembre se reanuda en Barranquilla la audiencia preparatoria de juicio contra el exdiputado del Atlántico Petro Burgos por la investigación que se sigue por supuestos dineros irregulares que habrían ingresado a la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro. Hay que recordar que el pasado mes de octubre fue aplazada la audiencia tras la renuncia del abogado defensor Diego Henao, por lo que el juez, quien lleva el proceso, Hugo Carbonó, le concedió al procesado un tiempo adicional para que buscara una nueva defensa. Durante la sesión, el juez Carbonó interrogó a Petro Burgos sobre si había contratado un nuevo abogado, a lo que el acusado respondió que no, argumentando que no había tenido tiempo suficiente para hacerlo debido a la incertidumbre sobre la aceptación de la renuncia de su defensa anterior. Así, estaría preparado todo para hoy para que se dé nuevamente esta audiencia. Desde Barranquilla, para la FM de RCN Radio, las noticias como son. Comienza a amanecer y nos preparamos para decir gracias a los que con sus enseñanzas y consejos nos han cuidado durante estos años. Ellos son la generación que lo merece todo. Es hora de las noticias en la FM de RCN. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN. Seis 13 minutos. Lo que está en juego en la audiencia de Nicolás Petro es ni más ni menos si Nicolás Petro va a ir a juicio o no va a ir a juicio, si hay algún tipo de acuerdo o no va a haber
algún tipo de acuerdo. Por eso, todos los ojos de quienes están pendientes de la suerte del hijo del presidente y de los temas de financiación de su campaña estarán en los estrados judiciales del Atlántico. Pero es que nuevamente hay ruido con la familia presidencial. Se está hablando ahora de amenazas contra Nicolás Petro y contra su hijo, es decir, contra el hijo y el nieto del presidente de la República. Públicas esas amenazas reveladas por el propio Nicolás Petro pone a la Fiscalía en una encrucijada. De eso se tratan los secretos de Darcy Quinn. ¿Qué va a hacer la Fiscalía, Darcy? Muy buenos días. ¿Qué va a hacer la Fiscalía frente a las amenazas que están llegando contra Nicolás Petro? Buenos días, Juan. Pues definitivamente lo que no puede hacer la fiscal es darle un permiso para salir del país, como quizás lo habían contemplado ellos y sus abogados. La fiscal fue contundente en eso. No hay permisos en el sistema penitenciario para este tipo. ¿Qué se va a hacer? Pues reforzar su seguridad, o se puede sugerir también que Nicolás Petro y su familia se vayan a vivir a una guarnición militar. Todo también va a depender de lo que pase en estos días. Es decir, ante las amenazas, Nicolás Petro quisiera salir del país y la fiscal le dice no puede salir del país, le toca quedarse. Pues es uno de los temas que ha planteado sus abogados, es decir, hay unas amenazas muy graves, él necesita reforzar su seguridad, claramente no está seguro en Barranquilla, entonces la posibilidad, o acuérdese que él tiene una medida que no le permite salir del departamento del Atlántico o de la ciudad de Barranquilla, entonces pues están viendo las posibilidades de trasladarse, por ejemplo, a Bogotá, de salir del país, o les están planteando la posibilidad de ir a una guarnición militar. Lo que le está diciendo la fiscal es, el sistema penitenciario no contempla que ustedes puedan salir del país. Así que lo que puede hacer es reforzar la seguridad o que se vayan a un sitio que pueda ser más seguro. Darcy, y en esa línea también lo crucial es ver si logra el preacuerdo o no. Sí, si señor. Nicolás Petro logra el preacuerdo, quiere decir que asume unas responsabilidades en algunos delitos, pero puede escaparse de los más complicados. Y siempre se ha dicho, están cerca del preacuerdo, van a lograr el preacuerdo. ¿Será que logran el preacuerdo o será que la audiencia termina con un llamamiento a juicio? Yo creería, aunque hay quienes dicen que él se va a ir a juicio, yo creería que sí van a llegar a un preacuerdo. El tema no se ha resuelto porque básicamente Nicolás Petro no quiere que se le imputen los delitos graves como lavado de activos, usted sabe, enriquecimiento ilícito. Eso lo enfrenta a una pena de 8 años que por supuesto él no quiere. Quisiera una pena mucho más suave, unos 3 años, algo así, que sea escarcelable, pero la fiscalía también ha dicho, no, es un momento, aquí tampoco se puede regalarle una pena a una persona porque sea el hijo del presidente. Entonces, para que haya preacuerdo, él tiene que aceptar unos delitos. Sí, tiene que aceptar unos delitos, no tiene que hacer ningún tipo de delación, dice simplemente acepto estos delitos y pago esta pena y punto final. No tiene que colaborar, no tiene que echar el agua a nadie. Ahora, el tema es que si él no lo hace, ya su ex esposa Dey Vázquez, que le daba ayer una entrevista a un programa de televisión a Los Informantes, decía que iba a revelar nuevas pruebas en su contra, que tenía nuevas pruebas en su contra y que eso dependía, si se iban a juicio, pues ella las revelaría. Entonces imagínese el show mediático que sería un juicio a Nicolás Petro. Yo creo que ni él, ni mucho menos el presidente quieren someterse a eso. Y esas advertencias sobre las nuevas pruebas de Dey Vázquez salen al aire, diríamos que minutos, horas antes de que se reanude la audiencia contra Nicolás Petro. Todos los reflectores puestos en esa audiencia, 6:17. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN.